¿Quién es el hombre que logró sentar en una misma mesa a judíos, musulmanes y árabes, algo que ningún rey, ningún dictador y ningún gobierno había conseguido antes? Su nombre es Jared Kushner. Y antes de contarte cómo lo hizo, necesitas entender de dónde viene, porque su historia empieza mucho antes de la Casa Blanca. Todo comienza con dos sobrevivientes del Holocausto. Joseph y Ray Kushner llegaron a Estados Unidos después de sobrevivir a los campos de concentración nazis en lo que hoy es Bielorrusia. No todos en su familia tuvieron esa suerte. El hermano de Ray murió en uno de esos campos. Y cuando Joseph y Ray tuvieron a su segundo hijo, decidieron ponerle el nombre de ese hermano perdido, Chanan. Pero en el hospital, en Estados Unidos, una enfermera no entendía cómo escribir ese nombre, así que lo americanizaron. Desde ese día, ese niño se llamó Charles Kushner, el padre de Jared. Esa es la primera clave para entender toda esta historia. No estamos hablando de una familia que nació rica. Estamos hablando de refugiados que llegaron sin nada, huyendo de uno de los episodios más oscuros de la historia moderna, y que en menos de 3 generaciones construyeron uno de los imperios inmobiliarios más grandes de Estados Unidos. Charles Kushner creció en Nueva Jersey, yendo con su padre, un carpintero que después se convirtió en constructor, a las obras. Con el tiempo, ese negocio familiar llegó a administrar miles de apartamentos. Charles tomó las riendas, fundó Kushner Companies en 1985 y la convirtió en una potencia inmobiliaria. Hoy, según distintas estimaciones, el patrimonio conjunto de la familia Kushner, contando a Charles, su esposa Cyril y sus hijos, incluido Jared, ronda los $7.100 millones. Así es, más de 7.000 millones. Jared nació en enero de 1981 en Livingston, Nueva Jersey, en el seno de esta familia judía ortodoxa moderna. Desde joven estuvo cerca del negocio familiar. Estudió en Harvard, y aquí hay un dato que generó bastante controversia con el tiempo. Un periodista reportó que su padre había hecho una donación de $2,5 millones a la universidad poco antes de que Jared fuera aceptado. Ni Harvard ni la familia confirmaron oficialmente esa versión, pero el rumor quedó instalado y hasta hoy se sigue mencionando cada vez que se habla de su educación. Después de Harvard, Jared obtuvo un doble título de Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Nueva York. Pero mientras todavía estaba en la universidad, ya estaba cerrando negocios inmobiliarios por su cuenta. Y en 2006, con apenas 25 años, compró el periódico The New York Observer por $10 millones. Se dijo que fue un regalo de cumpleaños organizado por su padre. Bajo su liderazgo, ese periódico que venía en decadencia se volvió rentable otra vez y su sitio web llegó a crecer casi un 600% en 3 años. Ahora, aquí viene un giro importante en esta historia, porque no todo en la vida de esta familia fue éxito silencioso. En 2004, Charles Kushner fue condenado por evasión de impuestos, contribuciones ilegales de campaña y manipulación de testigos. El caso fue especialmente escandaloso. Se supo que había contratado a una trabajadora sexual para grabar en video a su propio cuñado, que estaba cooperando con los fiscales en su contra, y luego envió esa grabación a su hermana, la esposa del cuñado. Charles terminó cumpliendo 14 meses de prisión y fue inhabilitado para ejercer la abogacía. Años después, en 2020, ya con Jared casado con Ivanka Trump, el presidente Donald Trump le otorgó a Charles Kushner un perdón presidencial total. Fue precisamente por ese escándalo judicial de su padre que Jared, siendo muy joven, tuvo que asumir el liderazgo de la empresa familiar antes de lo previsto. Y ahí llegó una de sus jugadas más audaces y más riesgosas. En 2007, con solo 26 años, Jared supervisó personalmente la compra del edificio 666 Fifth Avenue, en pleno Manhattan, por $1.800 millones. Fue un precio que muchos calificaron de poco convencional, porque pagó de más para asegurar el negocio frente a otros inversores que también lo querían.
puso apenas $50 millones de capital propio y tuvo que pedir prestado el resto, 1.750 millones. Los prestamistas, además, le exigieron duplicar los ingresos por renta del edificio para mantener controlado el riesgo del préstamo. Esa torre, con el paso de los años, se volvió un verdadero dolor de cabeza financiero para la familia, y varias veces estuvo cerca de convertirse en un problema serio para sus finanzas. Entonces, ¿cuánto dinero tiene realmente Jared Kushner hoy? Las cifras varían según la fuente, pero para este año, distintas estimaciones ubican su fortuna personal entre 900 millones y 1.000 millones de dólares. Ese patrimonio viene principalmente de bienes raíces, fondos de inversión privados, activos familiares y relaciones comerciales internacionales que construyó, sobre todo, durante su paso por el gobierno. Para ponerlo en perspectiva, en 2017, cuando entró a trabajar a la Casa Blanca, su fortuna estaba valuada en unos 324 millones de dólares. Es decir, que en los años siguientes, su patrimonio prácticamente se triplicó. Y en esta serie te vamos a explicar exactamente cómo pasó eso y qué papel jugó su trabajo como diplomático en ese crecimiento, porque esta es la paradoja central de Jared Kushner. Por un lado, es el hombre detrás de uno de los logros diplomáticos más importantes de las últimas décadas en Medio Oriente. Por otro lado, es un empresario que aprendió, mejor que nadie, a convertir el poder y los contactos en dinero. Y para entender cómo logró lo primero, sentar en una misma mesa a países que llevaban décadas sin hablarse, tenemos que ir al momento exacto en que empezó a construir esas relaciones. Cuando Donald Trump ganó la presidencia en 2016, nombró a su yerno Jared Kushner como asesor senior de la Casa Blanca y le asignó, entre otras cosas, una misión que parecía casi imposible: encontrar una solución al conflicto entre Israel y los palestinos y, de paso, mejorar las relaciones de Estados Unidos con todo Medio Oriente. Muchos en Washington se burlaron de la idea. Un empresario de bienes raíces, sin cargo público previo, sin experiencia en política exterior, a cargo de uno de los conflictos más complicados del planeta. Pero Kushner tenía algo que la mayoría de los diplomáticos de carrera no tenía: años construyendo relaciones personales directas con líderes del Golfo Pérsico. Viajó una y otra vez a la región. Se sentó con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Cultivó una relación cercana con el entonces príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, conocido como MBZ. Y en paralelo, mantenía una relación de años con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En enero de 2020, Kushner presentó un plan de 181 páginas llamado Prosperidad para la Paz, enfocado en incentivos económicos para motivar una solución política al conflicto palestino-israelí. Ese plan específico, el que buscaba resolver el tema palestino directamente, terminó siendo archivado. Los palestinos lo rechazaron desde el principio, porque consideraron que no representaba sus intereses ni fue negociado con ellos. Pero aquí es donde ocurre el giro inesperado de esta historia. Ese trabajo, esas relaciones, esos meses de reuniones detrás de cámaras, no se perdieron. Se transformaron en otra cosa. En agosto de 2020, la administración Trump anunció un acuerdo histórico. Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizarían relaciones diplomáticas. Esto es lo que hoy conocemos como los Acuerdos de Abraham. Para entender la magnitud de esto hay que mirar el contexto. Israel solo había logrado acuerdos de paz formales con dos países árabes en toda su historia: Egipto en 1979 y Jordania en 1994. Es decir, que en más de 40 años, solamente dos países árabes habían aceptado normalizar relaciones con Israel. El acuerdo con Emiratos Árabes Unidos fue apenas el tercero, y poco después llegó Bahrein, sumándose al mismo proceso. El propio Kushner, en su momento, calificó esto como un cambio de paradigma para la región, y no exageraba tanto.
Durante décadas, la posición oficial de la mayoría de los países árabes había sido que no habría normalización con Israel hasta que se resolviera primero el conflicto con los palestinos. Los acuerdos de Abraham rompieron esa lógica. Plantearon que la cooperación económica, tecnológica y de seguridad podía avanzar en paralelo, sin esperar una solución final al tema palestino. Y funcionó, al menos en el sentido de que los acuerdos se firmaron y se sostienen hasta hoy. ¿Cómo lo logró exactamente? Según reportes de la época, Kushner trabajó durante meses, casi en secreto, convenciendo a Netanyahu de frenar un plan israelí para anexar partes de Cisjordania, algo que hubiera encendido a toda la región. A cambio de que Israel diera un paso atrás en esa anexión, Emiratos Árabes Unidos y luego Bahrein aceptaron establecer relaciones diplomáticas oficiales. Fue, literalmente, un intercambio. Territorio por paz, pero no entre Israel y los palestinos, sino entre Israel y sus vecinos árabes del Golfo. Y esto no se quedó ahí. Kushner pasó años cultivando esa red de contactos en la región, viajando constantemente, generando confianza personal con líderes que normalmente desconfían profundamente de Washington. Esa es probablemente la clave que muchos analistas señalan. No llegó como un funcionario de carrera rotando cada 4 años. Llegó como alguien dispuesto a invertir tiempo real, viajes reales, relaciones reales, con la misma lógica con la que negociaría cualquier trato inmobiliario grande. Y en el mundo árabe, donde la confianza personal pesa muchísimo en la diplomacia, eso le abrió puertas que ningún otro funcionario estadounidense había logrado abrir. Pero la historia de Kushner como negociador de Medio Oriente no terminó en 2020. Salió de la Casa Blanca cuando Trump dejó la presidencia y muchos pensaron que su carrera en la diplomacia había quedado atrás. Sin embargo, en 2025, con Trump de vuelta en el poder, Kushner reapareció. Esta vez, el propio Trump lo puso al frente, junto al enviado especial Steve Witkoff, para ayudar a cerrar un acuerdo de alto el fuego en Gaza, que incluía la liberación de rehenes tomados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Trump fue directo sobre por qué eligió a Kushner otra vez. Dijo que lo puso ahí porque es una persona muy inteligente, que conoce la región, conoce a la gente, conoce a muchos de los jugadores. Kushner y Witkoff viajaron juntos a Israel y a Egipto para cerrar los detalles de ese acuerdo. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, los describió como un equipo increíble trabajando juntos, enfrentando obstáculos considerables incluso para poder estar ahí. Ese acuerdo de 2025 avanzó a una segunda fase, que incluyó establecer canales de comunicación para reducir tensiones, evitar violaciones al alto el fuego y mejorar los sistemas para hacer llegar más ayuda humanitaria a Gaza. Entonces, si juntamos todo, un hombre sin cargo diplomático formal, hijo de refugiados del Holocausto, empresario inmobiliario, logró lo que generaciones enteras de diplomáticos profesionales no habían conseguido. Rompió más de 40 años de bloqueo diplomático entre Israel y el mundo árabe. Ayudó a cerrar acuerdos de alto el fuego en uno de los conflictos más mortales de los últimos años. Y lo hizo, según todos los reportes, apoyándose casi enteramente en relaciones personales construidas durante años, más que en la maquinaria tradicional del Departamento de Estado. Pero, como vas a ver en la siguiente parte, esta historia tiene una segunda cara. Porque mientras Kushner construía estas relaciones como funcionario del gobierno de Estados Unidos, también estaba construyendo en paralelo algo mucho más personal. Una fortuna. Y ahí es donde empieza la parte más polémica de todo esto. Empecemos con una pregunta simple. ¿Por qué, siendo alguien con logros diplomáticos tan grandes, Kushner casi nunca da entrevistas, casi nunca aparece en televisión y evita el foco mediático? Esa es una decisión deliberada. A diferencia de otros funcionarios del entorno de Trump, que buscan estar todo el tiempo en cámara, Kushner siempre operó detrás de bastidores. Habla poco en público,
Prefiere las reuniones privadas, las llamadas directas, los mensajes personales con líderes extranjeros. Esa es, en parte, la misma razón por la que le funcionó la diplomacia en el Golfo. No quema los movimientos, no filtra, no busca créditos mediáticos, pero también ese perfil bajo le sirve para otra cosa, para hacer negocios sin que nadie mire demasiado. Porque cuando salió de la Casa Blanca en 2021, después del primer mandato de Trump, Kushner no volvió tranquilamente al negocio familiar. Hizo algo mucho más ambicioso. Fundó una firma de capital privado llamada Affinity Partners. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Affinity Partners es un fondo de inversión que Kushner lanzó en 2021, poco después de dejar el gobierno. Y en muy poco tiempo logró levantar miles de millones de dólares. ¿De dónde vino ese dinero? Aquí está la parte incómoda. La mayor parte vino de los mismos países del Golfo Pérsico con los que Kushner había negociado como funcionario del gobierno de Estados Unidos. Arabia Saudita, a través de su fondo soberano, invirtió alrededor de 2.000 millones de dólares. Emiratos Árabes Unidos y Qatar también aportaron capital significativo al fondo. Piénsalo por un momento. Kushner pasó 4 años como asesor senior de la Casa Blanca, negociando con los líderes de esos países. Firmó acuerdos con ellos, los ayudó a mejorar sus relaciones con Israel y con Estados Unidos. Y meses después de dejar el cargo, esos mismos países le entregaron miles de millones para su fondo privado. Para muchos analistas, expertos en ética gubernamental y periodistas, esto es un caso de manual de lo que se llama puerta giratoria. Aprovechar un cargo público para construir relaciones que luego se monetizan en el sector privado. Un dato para dimensionar. Cuando Kushner entró a la Casa Blanca en 2017, su fortuna estaba estimada en unos 324 millones de dólares. Para 2026, distintas estimaciones ubican su patrimonio personal cerca de los 1.000 millones. Es decir, prácticamente triplicó su fortuna en menos de una década, en gran parte gracias a esas relaciones con el Golfo. Ahora, la administración Trump ha rechazado firmemente los cuestionamientos. Cuando periodistas le preguntaron sobre esto, la secretaria de prensa Karoline Leavitt llegó a calificar como despreciable la sola pregunta de si era apropiado que Kushner estuviera involucrado en negociaciones diplomáticas, dados sus vínculos comerciales en la región. La postura oficial de la Casa Blanca es que Kushner es simplemente la persona con las mejores relaciones y el mejor conocimiento del terreno, y que sus negocios privados no interfieren con su rol como asesor informal. Pero los cuestionamientos siguen ahí, y se volvieron más fuertes en 2025, cuando Trump lo trajo de vuelta como enviado clave para negociar el alto el fuego en Gaza. Porque mientras negociaba con líderes de Egipto, de Qatar, de Emiratos, de Arabia Saudita, Kushner seguía siendo el dueño único de Affinity Partners, un fondo con capital de esos mismos gobiernos. Los críticos preguntan, ¿cómo separa el interés del contribuyente estadounidense del interés de sus inversores? ¿Está negociando lo mejor para Estados Unidos o lo mejor para las relaciones comerciales que sostienen su fortuna personal? No hay una respuesta fácil, y probablemente nunca la habrá con transparencia total. Lo que sí es un hecho es que Kushner opera hoy en una zona gris entre lo público y lo privado, entre el interés nacional y el interés personal. Y esa zona gris es exactamente donde se acumula el poder real en el mundo moderno. Hay otro detalle que vale la pena mencionar. En 2020, cuando su suegro Donald Trump era presidente, Trump firmó un perdón presidencial total a favor de Charles Kushner, el padre de Jared, borrando la condena por evasión de impuestos, contribuciones ilegales y manipulación de testigos que había cumplido años atrás. Muchos vieron ese perdón como un gesto familiar del presidente hacia el padre de su yerno, pero también fue leído como una señal más de cómo, en este círculo, los límites entre lo personal, lo familiar, lo político y lo económico están completamente borrados. Entonces, ¿quién es realmente Jared Kushner? Depende de cómo lo mires.
Si lo miras desde el mundo árabe y desde Israel, es probablemente el diplomático más efectivo que Estados Unidos ha tenido en la región en décadas. Rompió un bloqueo de más de 40 años. Sentó en una misma mesa a líderes que oficialmente no se hablaban. Ayudó a firmar los acuerdos de Abraham. Y volvió, 4 años después, para cerrar acuerdos de alto el fuego en Gaza cuando nadie más lograba avanzar. Si lo miras desde el ángulo de la ética gubernamental, es el ejemplo más claro de cómo el poder público en el siglo XXI se convierte en capital privado. Un hombre que entró al gobierno con 300 millones y salió multiplicando su fortuna gracias a las relaciones que construyó como funcionario. Un caso que probablemente estudiarán los libros de derecho durante décadas. Y si lo miras desde la perspectiva de una familia, Jared Kushner es la tercera generación de una historia que empezó en los campos de concentración nazis y que hoy se sienta a negociar el destino geopolítico de Medio Oriente. Es quizás la historia más americana que existe, la del inmigrante que no solo llega, sino que llega a la cima del poder mundial en apenas 3 generaciones. La pregunta que te dejo, y me gustaría leerla en los comentarios, es esta. ¿Jared Kushner es un genio diplomático que aprovechó su talento para el mundo, o un empresario que descubrió que el mejor negocio del planeta es tener acceso directo al poder del gobierno más grande del mundo? Tal vez, y esta es la respuesta más incómoda, sea las dos cosas al mismo tiempo. Y esa es probablemente la razón real por la que se habla tan poco de él. Porque hablar de Jared Kushner obliga a hacer preguntas incómodas sobre cómo funciona realmente el poder en el mundo actual, sobre quién decide qué es paz y qué es negocio, sobre dónde termina la diplomacia y dónde empieza el enriquecimiento personal. Y esas son preguntas que a muchos les conviene que sigan sin hacerse. Si te gustó este análisis, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos donde vamos a seguir desarmando las historias que otros medios no cuentan. Nos vemos en el próximo video.